Habíamos el día de ayer, nos habíamos quedado y ahora sí, bienvenidos a todos. Buenas tardes con todos. Les agradezco en este caso, por favor. Recuerden que estamos conectados todos los participantes. Aparte de eso, esto luego va a ser subido al aula virtual, al Moodle. Que cuando tengan alguna duda, alguna consulta, por favor lo hagan, lo realicen para tratar de continuar y solventar cualquier inquietud. Existen tal vez algunas personas que no se percatan que sus audios están activados y tal vez se encuentran también realizando otras actividades. Yo sé que para muchos, sobre todo en la parte de Colombia, Ecuador, Perú, estamos en horas laborales. Entonces, muchas veces estamos atendiendo otras gestiones. Por favor, ahí lo único que les solicito es que activen y desactiven el audio cuando ustedes deseen participar. Ok, estábamos hablando de precisiones cartográficas porque relacionábamos a la escala. Recuerden ustedes, la parte importante de la generación de la cartografía es la escala. ¿Qué escala voy a utilizar? Se encuentra en función de qué, del objetivo de mi cartografía, qué tipo de cartografía es la que estoy queriendo realizar. Por ejemplo, Secretaría de Gestión de Riesgos en Ecuador había desarrollado justamente proyectos de cartografía y tiene 3 documentos muy importantes. Esos documentos son manuales de generación de cartografía para inundaciones, para riesgo de incendio y riesgos de deslizamientos. Ellos utilizan y tienen ciertos criterios de escala específica para este estudio. Por ejemplo, para inundaciones se recomienda trabajar a escala 1/500.000 si se hace desde un punto de vista cantonal. Nosotros tenemos una división política administrativa en Ecuador dividida en provincias, cantones y parroquias. Las unidades jurisdiccionales municipales son las unidades cantonales y esos municipios, esos cantones son justamente los que deben hacer su cartografía, por ejemplo, de inundaciones, es la recomendación a escala 1/500.000, 1/250.000, 1/500.000 o inclusive dependiendo del contexto del cantón, pueden inclusive llegar a escala 1/1.000.000. Se recomienda que ya para nivel nacional, zonas y regiones, Ecuador tiene igual algunas regiones naturales, para poder analizar a través de regiones o inclusive de cuencas hidrográficas que tienen un contexto mucho más grande que un cantón, se recomienda ya utilizar escalas, en este caso, inferiores al millón, 1/1.000.000, 1/3.000.000, 1/5.000.000. Entonces ahí viene la parte importante que nosotros debemos tener esa consideración. Ahora, todos nosotros que somos gestores, en este caso de información geoespacial, debemos entender que existe una ecuación general que relaciona, en este caso, la precisión con la escala, con el factor de escala específico que yo les quería indicar. De hecho, esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, para imágenes satelitales. Y yo les pongo un ejemplo. Cuando yo trabajo con una imagen satelital Landsat, de 10 metros, de 30 metros de tamaño de píxel, por ejemplo, una Landsat 8, cartografía de qué escala yo puedo hacer en este caso con este documento. Es una duda que muchas veces nos salta. O ahora, por ejemplo, ocupo una imagen satelital Sentinel-2A. ¿A qué escala puedo hacer yo cartografía? Entonces, como ustedes tienen, estoy compartiendo, y por favor, quisiera que alguien me confirme, pueden hacer pulgar arriba, les estoy viendo algunos, si es que están observando en este caso la diapositiva. Está compartida la pantalla y quisiera ver. Perfecto, gracias Alexander, gracias Joana. Entonces, nosotros debemos tener aquí claro que existe una ecuación general, la cual relaciona la precisión, gracias Irene también, que relaciona en este caso la precisión horizontal, la precisión de un producto cartográfico en función del factor de escala. Esa ecuación general nos dice lo siguiente: unidad representativa es igual a ¿qué? Al factor de escala multiplicado por el MLA. ¿Qué es el MLA? El MLA es la marca mínima visible. Es decir, para ponerlo en otro criterio, es la separación. Por favor, no sé, alguien, vuelvo y repito, tiene activado el audio, no sé. Muchas gracias ahí, alguien tal vez que esté activado el audio, les recomiendo, y por facilidad de todo el grupo de trabajo, que por favor le pongan en mute, le pongan en este caso el silenciador en sus micrófonos para poder continuar de forma adecuada con todos. Vuelvo y repito, recuerden, por favor, les molesto. Sí, si alguien nos puede ayudar, por favor, silenciar en este caso el audio, y cuando se quiera participar, obviamente con mucho gusto, que salten ahí. Les estaba hablando acerca de la ecuación general que relaciona en este caso la unidad mínima que nosotros vamos a poder trabajar en la cartografía, que generalmente es la precisión que tenemos en el
Changos. No sé si todos tienen el mismo inconveniente, estamos teniendo el problema de algún participante. Prefiero en este caso dejar libre, obviamente, la parte de sus audios para que ustedes puedan participar en el Armando, caso. Armando, ¿me escuchas, Armando? Ahí te escucho. ¿Quién es? Armando, Perdón. tú tienes una opción para silenciar todos los Sí, micrófonos. sí, Tú justamente. mantienes el... Esa era la idea, pero obviamente lo que no queríamos era silenciarles para que puedan hablar, pero sí, creo que va a ser Sí, lo... silenciales nomás porque desde el celular es un poco complejo silenciar el micrófono. Claro. Ya, Espérame. gracias. Gracias, Santiago. Esperen un segundo. Tal vez saben dónde está la opción específica. Perdón, es que lo estamos grabando. Esta es la configuración del video, del audio. Configuración del audio, altavoz. No, 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 no. No es esto. Tal vez alguien, si alguien nos puede ayudar, por favor, justamente con esta, inhabilitar la anotación. No, esperemos que esto sea. Ok, ahí esperemos que ya esté silenciado. Muchísimas gracias por la acotación. Como les estaba indicando de forma específica, mil disculpas, se movió. Como estábamos conversando de forma específica, nosotros tenemos en este caso el MLA, que es la separación mínima entre marcas. Nosotros debemos tener claro que cuando mi capacidad visual puede separar dos marcas, que generalmente son dos puntos que pueden estar simbolizados de cualquier manera, y yo entienda que existe un espacio entre las marcas, eso se conoce como el MLA o la unidad mínima legible de separación que vamos a tener en un mapa o en la cartografía. Así que ese es el factor que ustedes están viendo, que ahí es 0,0003 metros o en este caso 0,3 milímetros. Es decir, es casi la tercera parte de un milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es la separación adecuada que indica aquí el Instituto Geográfico Militar en Ecuador para poder, en este caso, visualizar dos marcas y separar esas dos marcas como dos elementos diferentes. Por ejemplo, en la cartografía base escala 1/50.000, pueden ser en este caso dos poblados, pueden ser en este caso dos infraestructuras. Esa es la separación mínima que deberíamos tener. Entonces, este es el criterio que se utiliza para marcar la precisión horizontal. ¿Por qué es importante la precisión horizontal? Recuerden ustedes que el día de ayer estábamos hablando de la captura de la información geoespacial. La captura de la información geoespacial es el primer paso de la gestión de la información geoespacial. Y habíamos mencionado que ahora con las nuevas tecnologías, yo ya con el celular tranquilamente voy, tomo una foto inclusive, ahora tienen geotag las fotografías. Tomo una foto, pero digamos que yo puedo posicionar un punto. Yo me voy a campo, quiero hacer un levantamiento de información y levanto un punto, una coordenada con mi celular. La pregunta del millón es, ¿cuál es la escala a la cual yo puedo utilizar cartografía que tenga esos puntos, esos datos? Es decir, con estos datos, ¿qué tipo de cartografía puedo hacer yo? Y ahí debemos hablar de la precisión de la medición. Primero entendamos qué es la precisión. La precisión, en este caso, habíamos visto una gráfica el día de ayer, pero para dejarle mucho más claro, es la desviación estándar que existe en un set de puntos o en un set de observaciones geoespaciales. Es decir, cuando a variables del espacio geográfico, ya sea antrópico o natural, se les da en este caso la connotación de espacialidad, es decir, se le da esas coordenadas, esa parametrización, nosotros debemos tener claro que a medida que una misma observación empieza a separarse, esa es la precisión. Entonces, la precisión no es nada más que cuánto se asemeja un set de datos, en este caso la posición geoespacial de un conjunto de datos entre ellos. Entonces, ¿cuál es la precisión, por ejemplo, de un GPS navegador? Recuerden que ya hablamos ahora de los GNSS, estamos hablando en este caso de equipos que pueden leer varias constelaciones satelitales, ya no únicamente en este caso la constelación GPS, que es la constelación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y nosotros podemos estimar, por ejemplo, que un GPS navegador tiene precisiones que oscilan ya en el aire libre, por así decirlo, o en el campo, de 15 metros a 45 metros, y cuando estamos debajo de una cobertura, es decir, no tenemos una señal directa, tranquilamente podemos tener oscilaciones que llegan hasta los 75 metros. Imagínense ustedes hacer catastro o hacer cartografía a escala 1.000, teniendo en este caso un dato que yo sé que tiene una falla aproximada de ¿cuánto? De 75 metros. O sea, es totalmente ilógico poder ocupar esto. Es por ese motivo que es muy importante primero definir la escala de la cartografía, la cual vamos a aplicar para saber el tipo de datos que yo debo utilizar para generar esta cartografía.
Entonces, vuelvo y repito, en Ecuador se utiliza el factor de 0.003 de forma oficial establecido por el IGM para, ojo, hacer cartografía base. Para hacer la cartografía base, entonces, se estipula esto. ¿Qué me quiere decir eso? Por ejemplo, si yo quiero hacer cartografía a escala 25.000, que generalmente es un contexto parroquial que se puede utilizar, yo deberé multiplicar 25.000 por .0003 metros y me sale 7.5 metros, ¿ok? Me sale 7.5 metros. ¿Qué me quiere decir esto? Que la precisión de la cartografía debe estar en el rango de ¿qué? De 0 a 7.5 metros como máximo de error promedio. Y esto quiere decir que el 90% de los datos deben tener como máximo esa tolerancia. Se admite en precisión horizontal que el 10% restante tenga hasta el doble de error. Entonces, yo podría hacer escala 1.25.000 utilizando mi celular, por ejemplo, tomando datos con mi celular. Totalmente negado. No puedo. Yo sé que tengo errores que sobrepasan tranquilamente los 15 metros. Inmediatamente no es viable. Entonces, si yo salgo con mi celular y hago un conjunto de datos, una captura de información geoespacial con esa precisión, yo no puedo hacer cartografía a escala 1.25.000. Esa es la parte importante que nosotros debemos entender. Imagínense ustedes, hablábamos del uso de imágenes satelitales e información raster, que ustedes ya pudieron revisar y trabajar esto con Daniela. El Instituto Geográfico Militar aquí en Ecuador trabaja con una precisión de 3 píxeles. Es decir, el Instituto Geográfico Militar indica que se requiere al menos 3 píxeles para poder identificar un elemento. Nosotros sabemos que esto, vuelvo y repito, depende de qué, del autor de la bibliografía que estemos utilizando. Muchos autores trabajan con el criterio de 4 píxeles, por ejemplo, para trabajar inclusive con unidades mínimas cartografiables. IGM tiene una normativa en la cual se trabaja específicamente con 3 píxeles. ¿Qué me quiere decir esto? Por ejemplo, reemplazo la precisión horizontal por 3 píxeles. Y les pongo el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ocupo una imagen satelital Landsat de 30 metros, deberé multiplicar 30 por 3, eso es 90 metros. Ese es el margen de error. 90 metros dividido para .0003 nos da 300.000. Esta debería ser la precisión según, vuelvo y repito, esta debería ser, perdón, el factor de escala según la normativa IGM, a la cual yo podría hacer cartografía si utilizo un insumo, una imagen Landsat. Ojo, y eso es muy importante, esta normativa IGM aplica para cartografía base fiscalizada por el IGM, no necesariamente cartografía temática. Para eso, muchos autores, como Hale, por ejemplo, les voy a compartir un documento muy interesante que se llama el tamaño adecuado de píxel. Nosotros vamos a ver que inclusive existen autores que trabajan con otros valores del MLA, de esta separación mínima en remarcas, y pueden utilizar valores como de 2.5 milímetros. Si yo trabajo con ese criterio, por ejemplo, que es el menos restrictivo, yo deberé poner, por ejemplo, los mismos 30 metros o 90 metros, ¿para qué? Dividido para 0,025, lo cual me va a dar un valor obviamente mucho más amplio, una escala mucho más grande. Les pongo el ejemplo. Miren, para cartografía temática no es necesario aplicar el 3 tamaños de píxel, es decir, yo trabajaría tranquilamente con los 30 metros, que es el tamaño de celda. Sería 30 metros dividido para .0003, obviamente me va a dar unos 100.000. La recomendación para cartografía temática, en el caso de que yo quiera utilizar, por ejemplo, una imagen Landsat, tranquilamente puedo hacer cartografía temática a escala, en este caso, 1/100.000, lo cual es adecuado, ¿ok? Es adecuado trabajar a escala 1/100.000 con ese tipo de cartografía. Pero vuelvo y repito, cartografía base tiene otro tratamiento. Les pongo el ejemplo. Ecuador en el año 2010 levantó un proyecto de carácter nacional a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que se conocía como el proyecto SICTIERRAS, y el proyecto se desvinculó, ya terminó el proyecto, el cual consistía en generar cartografía base de todo el país a escala 1/5000. Para generar esta cartografía a escala 1/5000 se utilizó el método de captura de fotogrametría, es decir, a través de un proceso de toma de fotografía con un sensor montado en una plataforma aerotransportada, en un jet. Se puso una cámara, en este caso, no era multiespectral, únicamente tenía en este caso las tres bandas. Aparte de eso tenía la banda pancromática, es la cámara Ultracam XP de Bexel, con 96 megapíxeles, una cámara que cuesta 1.6 millones de dólares. Se tomó fotografía de los 252.000 kilómetros cuadrados del Ecuador, estuvo dividido en bloques, obviamente, se demoró
casi 5 años, solo la toma de fotografía, recién se están sacando algunos de los productos de escala 1:5000. ¿Cuál fue el tamaño de píxel? Que en este caso es un tamaño promedio que se conoce como el Ground Sample Distance o GSD. Este GSD con el que se trabajó fue de 40 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos claro, podemos coger IGM, ¿cómo garantizó que es escala 5000? 40 centímetros, 0.4 metros, multiplicado por 3, dividido para .0003, nos da escala 4000. Es decir, cumple tranquilamente para ser insumo de cartografía a escala 1:5000. Y es así como se trabajó en este proyecto y por eso se autorizó que el tamaño de píxel, el GSD específico, el tamaño promedio de píxel en el terreno, sea de 40 centímetros para hacer este proyecto. Entonces es sumamente importante tener claro esto. Nuestra cartografía, vuelvo y repito, tiene limitaciones y la limitación está dada por la escala, porque la escala a su vez está relacionada con la precisión de los datos con los cuales estamos trabajando. Aquí existen muchísimos errores y todavía se siguen cometiendo estos errores de no tener claro y no saber de dónde viene una cobertura temática o de dónde viene un layer. Por ejemplo, y se me ocurre, voy a ocupar un shape de vías, ¿ok? No sé y no tengo claro la escala. Y se me ocurre empezar a hacer análisis espacial. Por ejemplo, puedo hacer análisis de proximidad, buffer, etcétera, y genero un mapa. Mi pregunta, y la pregunta del millón, vuelvo y repito, es ¿a qué escala realizo la cartografía? Es ¿a qué escala realizo el mapa? Entonces, ahí viene el análisis de las escalas y obviamente de las precisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces la cartografía nosotros no nos damos cuenta que, vuelvo y repito, tienen limitaciones. Y en la parte de gestión de riesgos es más drástico aún. Estamos hablando, por ejemplo, que en un proyecto integrador en la ESPE, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, se estableció, y así era sencillo, la cantidad de terreno que se pierde y el tipo de terreno, dependiendo del uso de suelo, que se pierde de forma específica por los lahares o que se perdería de forma específica en un eventual flujo de lahares en un escenario específico de una erupción del volcán Cotopaxi. Y resulta que, claro, únicamente cambiando la escala de los ríos, y eso fue algo muy importante que lo hicimos con los chicos, cambiando de la escala 25.000 a la escala 50.000, a pesar de que la generalización de 25.000 a 50.000 no es muy dramática, son casi iguales en la parte de hidrografía, los porcentajes cambiaban cerca de un 60%. O sea, tú podías hacer una declaratoria de gestión de riesgos, por ejemplo, comiéndote literalmente el 60% de la extensión del territorio al utilizar cartografía de una escala con respecto a cartografía de otra escala. Por eso es la parte importante que nosotros debemos entender de esa responsabilidad que tenemos al generar cartografía. Vuelvo y repito, no nos convirtamos en esos charlatanes de la cartografía, porque podemos creer que estamos haciendo un mapa muy bonito, muy vistoso, que de hecho sea de mucho agrado, que es lo óptimo, ¿no? Es un medio visual. Ahí viene la antigua concepción de la cartografía que se decía que no era ciencia, sino que era un arte. Actualmente ya ni siquiera se considera ciencia, se considera un conjunto de técnicas en las cuales se incluye todo el proceso. Según la ONU, es todo el proceso de generación de cartografía, se le conoce como cartografía, que viene a ser la gestión de información geoespecial que habíamos definido. Captura de información, análisis de la información, difusión y visualización. Entonces debemos entender esa parte muy importante. La cartografía tiene una limitación y la limitación está dada por la escala. Entonces, nosotros vamos a entender rápidamente el proceso de generación de cartografía. Vuelvo y repito, ustedes y muchos de ustedes lo dominan. A mí me gusta conceptualizar, en este caso, la gestión de producción de cartografía en 3 niveles. Primer nivel que les damos nivel inicial, que muchos conocen como nivel de gabinete, es decir, de oficina, pero para mí debería ser un nivel mixto, debería ser un nivel tanto de gabinete como un nivel de campo. El segundo, que es el trabajo de campo como tal, que es la obtención de la información. Y finalmente el trabajo de gabinete, que es la ejecución del medio de difusión, la generación, en este caso, de los datos finales. Entonces, el primer trabajo de gabinete que se va a realizar, vamos a hacerle grande. Nosotros tenemos claro entender primero para qué quiero hacer la cartografía, cuál es el requerimiento. Y con base a eso yo debo definir los datos y la información que requiero y la escala a la cual yo necesito presentar esta cartografía. Segundo, obviamente, son las consideraciones de presupuesto. ¿Cuáles son los costos y el tiempo para generar, en este caso, la cartografía? Recuerden que aquí viene el tema cartografía de pronta respuesta. Y ahí viene el hecho de los insumos que se requieren y obviamente las limitaciones que tendrán esta cartografía.
¿Son de tipo exploratorio o son realmente cuantificables para generar, en este caso, mediciones, cotizaciones y validaciones? Ojo, cuando ocurrió el sismo aquí en Pedernales, en Ecuador, se hizo generación de cartografía de pronta respuesta para poder identificar las zonas de mayor afectación en las cuales deben ir los servicios de gestión de riesgos para poder, en este caso, gestionar en el territorio. Pero vuelvo y repito, no era para poder cuantificar realmente daños materiales o poder medir extensiones dañadas. Simplemente lo que se hizo fue, vuelvo y repito, de forma exploratoria, como una cartografía previa a generar una cartografía ya con todos los procesos. Entonces ahí viene la parte muy importante del tiempo y la limitación. Finalmente viene cómo se define la gestión de la información geoespacial. Por ejemplo, yo sé que debo partir por la obtención de los datos y de la información para generar mi cartografía. Debo entender el procedimiento, ¿no? Las técnicas y tecnologías que voy a utilizar. Y ojo, también entender si se hace una recopilación primaria o secundaria de la información, es decir, ¿debo levantar los datos o los datos ya los levantó alguien? Son datos que ya existen y son datos que voy a procesar. Luego viene el análisis y modelamiento en el sistema de información geográfica, es decir, todo el proceso que voy a hacer. Esa es la parte en la cual nosotros nos vamos a encargar en este módulo. Vamos a aplicar, por ejemplo, el método de SATI, vamos a aplicar también el método difuso a través de la técnica FUSI, para poder en este caso hacer ese análisis y modelamiento de muchas variables para generar la cartografía. Ojo, y aquí viene la parte importante. Nosotros vamos a levantar estos datos en campo, para este módulo no. Muy probablemente ya en la ejecución de nuestros trabajos sí lo vamos a hacer y deberíamos, de hecho, nosotros como gestores de esa información geoespacial. Ahora lo que nosotros vamos a ocupar es información geoespacial que ya se ha levantado en diferentes proyectos, en diferentes procesos. Vuelvo y repito, aquí en el caso de Ecuador, que van a ser los casos de estudio que ustedes tienen a disposición en la lección 4 de este módulo, son datos que en este caso pertenecen al proyecto CITierras, es decir, proyecto escala 1, 5000. Y también existen otros datos que son en este caso los de uso de suelo, que son datos mixtos, escala 1, 25.000 y 1, 250.000, derivados en este caso de otra institución que es el Instituto Espacial Ecuatoriano, que lastimosamente, bueno, por algunas decisiones políticas, existe la posibilidad de que se cierre este instituto. Esperemos que no se dé, y si se logra dar, y si se llega a dar esto, no se pierda todos esos proyectos que se están trabajando y en todo caso sean vinculados a otra institución. Pero bueno, ese es otro tema en la parte política y administrativa acá en Ecuador. Entonces, yo debo entender, obtención de datos e información. Ok, yo quiero hacer, por ejemplo, y vamos a trabajar, por ejemplo, conmigo en el módulo 5, un mapa de inundaciones. ¿De qué? De un cantón. ¿A qué escala vamos a presentar a esta información cantonal? El requerimiento me dice que puedo trabajar 1.250.000 o 1.500.000. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar específicamente con cartografía escala 5.000. Es de mejor precisión, es de mejor escala, pero no necesariamente el hecho de que sea mejor escala quiere decir que voy a obtener un mejor producto. Si yo quiero hacer cartografía 1.250.000 y voy a ocupar cartografía 1.5.000, muy probablemente lo que yo incurra es en qué? En problemas de visualización de la información, exceso de visualización, mucha sobresaturación de datos. La otra adicional es toda la parte del proceso que se debe hacer en las computadoras. Ya van a ver ustedes, y espero en este caso que tengamos, que todos ustedes tengan buenas computadoras, tener en este caso, sobre todo, procesador y memoria RAM es lo más importante que deberíamos tener nosotros en las computadoras para poder hacer el procesamiento y que no se cuelgue el sistema o que el sistema pueda dar. Es muy común, por ejemplo, en las clases que estamos dando, estamos haciendo algún proceso, algún análisis espacial, y es muy común que se cuelguen algunas computadoras. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de procesamiento ni tampoco la memoria de acceso a los datos, lo cual genera de forma específica que se genera justamente esta lentitud en el procesamiento de la información. Ok, en la parte de análisis y modelamiento, vuelvo y repito, vamos a trabajar con una técnica muy conocida que es la AHP, justamente es la técnica general, que se aplica, vamos a trabajar en cambio con otros tipos de técnicas en la parte de inundación. Finalmente es la generación de la difusión y visualización, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, es generar en este caso la cartografía como tal. El segundo trabajo en campo, como les decía, ya es obtener los datos, pero todo dependerá de dónde voy a obtener y de dónde voy a sacar esos datos. Pueden ser fuentes primarias cuando yo deba levantar los datos. Generalmente lo que se hace es topografía o fotogrametría a través de, obviamente, de la aplicación de las tecnologías GNSS para la georreferenciación de los proyectos.
Y es muy común, y es la parte importante y hacia donde está migrando el mundo. Recuerden ustedes, miren, y les pongo solo el contexto. Tuve la oportunidad de trabajar en el IGM cuando se empezó con el proyecto SIC Tierras. El proyecto SIC Tierras fue un proyecto que empezó con un financiamiento de 18 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero, más todo lo que ha tenido que involucrarse hasta el día de hoy, que todavía se siguen generando algunas bases de datos. Nosotros debemos considerar ahí que es un proyecto de generación de cartografía que puede costar tranquilamente 25 millones de dólares. Entonces, esa información es vital y es una información que obviamente vimos que son datos fundamentales que deben ser difundidos y deben ser respaldados y guardados con todos los requerimientos del caso. Y ahí viene el famoso uso de esas fuentes secundarias. Si es que todos en este caso pagamos a través de nuestros impuestos o los mecanismos que sea la generación de esa información es muy importante y es muy valiosa y debe estar difundida. Los métodos actuales de difusión de la información que ya está y la información existente se hace a través de las famosas infraestructuras de datos espaciales, específicamente a través de la materialización de estas que se conocen como los geoportales. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, si alguien quiere acceder a información a escala 25.000, 50.000, puede, no 25.000, perdón, escala 50.000, de forma rápida y gratuita, pueden ingresar a la infraestructura de datos espaciales creada por el Instituto Geográfico Militar, que es en este caso el geoportal del IGM. Ingresan, ustedes se registran y pueden descargar, por ejemplo, la cartografía escala 25.000. De igual manera, si se requiere, por ejemplo, esta cartografía escala 5000, hay que hacer ciertos convenios, se puede buscar y se puede obtener esta información, pero a través de un proceso, un procedimiento, una normativa. Eso, vuelvo y repito, todo ese conjunto se conoce como la infraestructura de datos espaciales. Por ejemplo, los datos que yo les estoy poniendo, que estamos subiendo en el sistema, vuelvo y repito, son obtenidos ¿de qué? De la cartografía escala 1-5000, para lo cual se hizo la solicitud al IGM, el CPIG gestionó, hizo en este caso la solicitud del CPIG, existe un convenio para poder utilizar esta información con fines de investigación y fines académicos. ¿Ok? Entonces ahí viene la segunda fase de la recopilación. Así que nosotros en este momento no nos vamos a preocupar de la recopilación porque nosotros entendemos que en el punto de la gestión de riesgos esa información ya está generada, pero no necesariamente es así. Ahí deberíamos hablar de otros elementos como son las técnicas de topografía, GNSS, fotogrametría, y ustedes tienen la oportunidad de ver un módulo con Lenin Jaramillo. Lenin nos va a ayudar en este caso en el módulo en el cual podemos trabajar con qué? Con fotogrametría a través del uso de drones, en este caso vehículos aéreos no tripulados. Ustedes tienen esa oportunidad de ver cómo funciona. Obviamente, al ser un curso virtual, ustedes no van a tener el acceso a qué, a la manipulación de los equipos en este caso, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Hubiera sido lo ideal porque es las nuevas tecnologías, la fotogrametría, ya no a través del uso de un avión que cuesta 5 o 10 millones de dólares, más una cámara que te cuesta, vuelvo y repito, 1,5 millones de dólares, ya no es factible esto. Ahora, ¿cómo se hace la toma de información? A través de vehículos aéreos no tripulados, un OX5, por ejemplo, de Trimble, que puede oscilar aquí en Ecuador, con impuestos y todo, cerca de unos 60,000 dólares, de 60, 90,000 dólares un equipo, y con una cámara, por ejemplo, de 5,000, 9,000 dólares, cámaras especiales, cámaras fotogramétricas. O, vuelvo y repito, ahí ingresan los charlatanes de la cartografía y se compran un dron, por ejemplo, y perdón por dar la marca, un DJI Phantom 4, con la misma cámara que te viene, y con eso ya dicen que pueden hacer inclusive hasta topografía, es decir, escala 1:1000. Sinceramente, como geógrafo a veces sí duele y molesta eso, porque nosotros estamos en el día a día de gestión, generación de información y obviamente tienen muchas limitaciones. Solo les pongo así un caso del contexto. Muchos gobiernos cantonales, como les había dicho, los municipios están haciendo sus catastros. Contratan a varias empresas. Estas empresas obviamente ahora utilizan los drones a hacer fotogrametría. Son drones no fotogramétricos, ojo, son drones que pueden servir para otras finalidades. Todo el mundo sabe toda la potencialidad que tienen los drones y hacen cartografía a escala 1:1000 con esto. Luego llega el IGM, que es quien se encarga de validar, evaluar esta cartografía generada, y muchas veces lo que ha sucedido, se cae el proyecto, es decir, totalmente tienen que devolver el dinero, no se aprueba la cartografía generada porque no cumple, vuelvo y repito, las precisiones. Tal vez la ortofoto se vea muy bonita, tal vez la cartografía se vea muy bonita, los modelos de densidad de datos, hacer los modelos digitales de superficie, pero realmente cumple las precisiones adecuadas para ser utilizada para catastro. Entonces ahí vienen las dificultades.
muchas veces que se tienen. Finalmente vamos con el trabajo de gabinete y es acá donde nos vamos a centrar el día de hoy, el día de mañana en la elaboración de la información. Una vez que yo tengo los datos, lo más importante siempre es mi dato está bien, mi dato sirve, cumple con los requerimientos que yo tengo. Ahí vamos a hablar de la validación de los datos y de la información. Desde dos puntos de vista. El primero es la precisión, saber si mis datos cumplen la precisión necesaria para mi escala. Y segundo es el análisis de omisiones y comisiones. Es decir, si levanté todos los datos realmente son los que representan la realidad de la variable que estoy queriendo yo analizar. Entonces ahí viene esa parte muy importante. Así sea que estos datos sean de fuente secundaria, es decir, estos datos los obtengo de otro organismo, siempre los datos deben ser validados. Por ejemplo, en la parte geoespacial a veces es un poco complicado tratar de hacer validaciones porque para eso necesitamos el proceso previo. Por ejemplo, las curvas de nivel, la cartografía, a escala nacional, se aplica específicamente una técnica que puede ser en este caso, por ejemplo, la restitución fotogramétrica digital con equipos en tercera dimensión. Para eso necesitamos el plan de vuelo y el ajuste fotogramétrico. Se necesita ya ser un especialista en el tema para poder llegar a evaluar eso. Realmente nosotros, o muchos de nosotros, tenemos esa limitación de no ser especialistas en esto. Por tal motivo, ¿cómo validamos? Entonces ahí vienen los inconvenientes, muchas veces en esta generación de cartografía. Ahí podemos basarnos en la validación de un organismo o una entidad. Eso en el lado de los raster es un poco más complejo, aunque obviamente podemos descargar una imagen, el raster, la fotografía, y ver que no exista bandeado, que no exista pérdida de líneas, pérdidas de píxel, para poder considerar, o que no exista una nubosidad masiva. Porque obviamente si tengo una zona con nubosidad, inmediatamente debo gestionar esas zonas de sombras o de nubosidades como gaps, zonas sin información. Pero en la parte vector sí tenemos una posibilidad adicional que es, por ejemplo, la topología. Muy importante en este caso nosotros poder correr topología con información para poder validar esos datos y entender que esos datos están acordes a mis necesidades para generar. Siguiente, habíamos dicho, es la ejecución del flujo de trabajo. Ahí nosotros vamos a trabajar justamente, definir qué variables tengo, cómo se hace el análisis, el procedimiento para poder llegar al dato específico que yo tengo. Eso ustedes lo vieron en el módulo 2, que es en este caso análisis espacial, cómo las capas interactúan entre ellas para poder llegar en este caso a un producto final que yo requiero. Ahora lo vamos a hacer un poco más específico para poder determinar en este caso zonas de mayor riesgo, zonas de menor riesgo, con mayor probabilidad, con mayor vulnerabilidad en este caso, ante un evento con una consecuencia negativa, lo cual se llama desastre. Y una vez que estos datos están listos, siempre la recomendación, ustedes deben almacenar estos datos tenerlos con un cuidado único. Un buen dato es súper costoso de obtener y sobre todo en el tiempo. En el tiempo es muy complicado, así que ahí se manejan las bases de datos que ustedes aprendieron en el módulo 1. Yo tengo ya estos datos depurados, estos datos listos, procedo a colocarlos justamente en una base de datos. Una vez que yo tengo esto, me centro en el requerimiento. Viene la diagramación del producto. Es decir, quiero hacer un mapa, yo lo tengo que diagramar. Es decir, le pongo en un formato y en un contexto. Aquí me gusta, tengo la oportunidad de dar el módulo de diseño cartográfico en la ESPE, tanto la carrera en tecnologías geoespaciales como en la carrera de ingeniería geográfica y medio ambiente. Y hay una parte muy importante, y es lo que yo les comento a mis estudiantes y a los chicos. ¿Qué es la diagramación de un mapa? Simplemente es entender que cuando tú llegas a tu casa y tus papás te dan un cuarto, tú tienes tu cuarto, ¿qué es lo que debes hacer con ese cuarto? Ubicar todos los elementos que te van a satisfacer esa necesidad de tu habitáculo, de tu habitación, que sea funcional. Obviamente yo no voy a bloquear la puerta, por ejemplo, de mi cuarto con la cama. O muchos inclusive trabajan con normas de Feng Shui, por ejemplo, y deben colocar la cabecera al lado norte o al lado opuesto de que se oculte el sol. Bueno, ya depende de cada una de las personas. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que la zona en la cual voy a proyectar el mapa es el lienzo. Ese lienzo, ustedes deben distribuir cada uno de los elementos que se requieren para que el mapa sea funcional. Para que el mapa sea funcional existen dos elementos básicos. El primero es el cuerpo del mapa. El cuerpo de mapa debemos considerar nosotros todo el conjunto de las coberturas que están formando, en este caso, la temática de mi mapa. Por ejemplo, ya la imagen procesada, la clasificación de usos de suelo, las vías, los shapes, las coberturas, absolutamente. Y el segundo componente importante es, en este caso, la información marginal.
¿Qué información requiere en este caso el usuario de mi cartografía? Porque esa es también la primera parte que debo entender. La cartografía no la hago para mí. La cartografía la estoy haciendo ¿para qué? ¿Para quién? Para un usuario. Así que es el usuario el que va a tener que entender mi mapa. Y es decir, no es el que está en la obligación de entender el mapa, soy yo, el gestor, el que estoy en la obligación de hacer productos entendibles, productos que una persona que yo sé que tiene un nivel de formación, porque existen mapas en diferentes niveles, cartografía que se pueden hacer a diferentes niveles, inclusive a nivel Profe, no hay audio. Profe. ¿Está ahí el audio tal vez? Ya, ahorita sí, gracias. Sí. Muchas Ya. gracias, de igual manera. Bueno, les estaba contando y mil disculpas. Lo que les indicaba es, ¿qué elementos debería tener como mínimo mi mapa? Es decir, ¿qué voy a diagramar? En mi cuarto yo tengo una cama, tengo una cómoda, tengo un armario, una lámpara, una televisión, no sé, se me ocurre, para que sea funcional. Ahora la pregunta es el mapa que se requiere para que el mapa sea funcional. Entonces, hagamos un listado, por ejemplo, ahí hablábamos de la escala, mapa de ubicación, leyenda, simbología u otros elementos. Uno de estos elementos muy importantes, y les pongo el contexto, que era lo que estaba comentándoles ahora, es el sistema de referencia. Obviamente, tú ves el mapa y tiene una cuadrícula o grilla, dependiendo en este caso del contexto y de cómo se lo quiere indicar, en el cual tú ves las coordenadas, ¿no? Y tienes, obviamente, ves los meridianos, los paralelos y vas viendo los valores. Digamos que son coordenadas rectangulares, coordenadas proyectadas, y claro, tú ves el valor 750.000, 9.980.000, por ejemplo, en el contexto de Ecuador, en zona 17 sur. Listo, pero resulta que el mapa ha estado en PSAT 56, no ha estado en WGS 84. ¿Cuál es el error?
obviamente no vas a poder posicionar absolutamente nada. Existe un error en distancia euclidiana de cerca de 450 metros entre un punto proyectado en PSAT 56 y un punto proyectado en KenWGC 84. Si tú no tenías claro qué mapa estabas leyendo y esas coordenadas en qué sistema estaban declaradas, la fregaste completamente. Imagínense ustedes, para tener un error de 450 metros, se quiere decir que tengo 450 metros de precisión horizontal dividido para 0.003, que era lo que estábamos viendo en un inicio, 1.500.000. Y digamos que yo estaba trabajando con escala 1, 250.000. O sea, estoy totalmente perdido, si está claro. Es de ahí la importancia de esta definición de los elementos que deben ir en la diagramación de mi mapa. Vuelvo y repito, la diagramación no es nada más que qué elementos necesito y dónde ubico estos elementos para que quede de parte lógica. Vuelvo y repito, es como en el cuarto, yo no puedo poner a la cama que bloquee la puerta de acceso de mi cuarto. No es funcional, el cuarto deja de ser funcional. Lo mismo puede pasar con la cartografía. Una vez que yo haya diagramado, he hecho esta diagramación, procedo a la construcción, que es el layout. Ustedes tuvieron la oportunidad en el módulo 2 de hacer layouts, por ejemplo, en QuantumGIS. Muchos de ustedes son expertos ya en la generación de layouts, por ejemplo, en ArcGIS. Vamos a hacer nuevamente, no todos tienen en este caso ese nivel de experticia. Vuelvo y repito, la lección 3 y la lección 4 tienen 2 tareas. Y en esas 2 tareas ustedes deben entregar mapas. Así que la parte importante es que todos tengamos claro de forma esquemática y general cómo se hace un mapa. Una vez que esa cartografía está realizada, está hecha, pasa al proceso de fiscalización. En el caso de su tutor, me toca qué cosa, revisar, ¿no? Me toca revisar si esta información está bien, no está bien, y finalmente esto se utiliza para difundir a los grupos de interés, ¿ok? Se genera la cartografía, generalmente ahora es muy común utilizar Atlas, por ejemplo. Me descargué recién el día de ayer el Atlas de zonas de riesgo ante amenazas naturales y amenazas antrópicas que elaboró el IGM en este año. Les voy a compartir también el link para que ustedes se puedan descargar. Es, por ejemplo, un mecanismo a través del cual ustedes pueden descargar esta información. Permítanme rápidamente para indicarles, por ejemplo, si no me equivoco, este es el material de las clases que doy, por ejemplo, en la UID. Vamos a ver, si no me equivoco, es métodos de prevención de riesgos. Vamos a ver el Atlas. Lastimosamente me descargué la información, todavía no le tengo clasificada para ver. Prevención de riesgo de Ecuador, prevención. Esperen un momento. Sería muy interesante ver si podemos disponer de esta información en este momento. Si no, yo les comparto el link. El inconveniente es que me estaba descargando los datos y no los he revisado todavía de forma específica, pero ya estaba descargado. No lo tengo en este momento de forma visible. Estaba aquí. Déjenme ver un momento, por favor. Manual procedimientos de la gestión preventiva. Veamos si es este. El producto, para que ustedes puedan ver. No, ese es de prevención de riesgos justamente en Ecuador. Prevención ante desastres. No está. Yo les voy a compartir. Es súper interesante. Me lo acabo de descargar el Atlas y lo que más me llamaba la atención es que el Atlas ya se encuentra disponible hace más de un mes. ¿Y saben cuántas descargas han habido? 89 descargas. O sea, es mínimo, obviamente, la cantidad de descargas que se ha hecho a un documento tan importante como el Atlas, en este caso de prevención de riesgos ante amenazas naturales y antrópicas que es elaborado aquí en el país. Entonces, ese ya es el proceso de difusión. Se han hecho varios mapas y el compendio de estos mapas, unificado en un único documento, ustedes saben, se conoce como un atlas. Ahora aquí viene la palabra mágica, ¿no? Diagramación. ¿Qué elementos deben ir en la diagramación? Nosotros nos vamos a adelantar un poco. Recuerden que nosotros estábamos revisando cartografía y esta es la parte importante. La información debe estar estandarizada. No lo digo yo, lo dice GGIM, lo dice la ONU. La información debe estar, en este caso, estandarizada. ¿Para qué? Primero, garantizar calidad y segundo, permitir la interoperabilidad. Es decir, que todos puedan acceder a esa información y todos puedan ser partícipes y usuarios de esa información. Para eso les había comentado, en Ecuador existe el Consejo Nacional de Geoinformática, el CONAGE,
en este caso presidido por las Semplades y cuya Secretaría Técnica se encuentra a cargo del Instituto Geográfico Militar, que ha desarrollado, en este caso, la creación, el mantenimiento y la administración de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales. Dentro de este contexto de la creación de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales, vuelvo y repito y les invito a cada uno de ustedes, es un curso internacional, por favor, estos son los elementos que nosotros debemos tener claros. ¿Existe algún contexto, alguna normativa, alguna guía de elaboración de cartografía en cada uno de nuestros contextos? Por ejemplo, en el caso de Ecuador existe, y es un documento que lo vamos a ver a continuación, pero ustedes deberían ir buscando esto en cada uno, vuelvo y repito, de sus jurisdicciones. ¿Quién maneja la información geoespacial y qué características debería tener esta información geoespacial que está manejando? Dentro de este contexto de los estándares de información geoespacial, se generaron, por ejemplo, los requisitos mínimos de información marginal. Es decir, la Semplades elaboró un documento que se llama Estándares de Información Geográfica, que sabemos que es un símil de información geoespacial. Dentro de ese documento existe un apéndice, un apartado que se llama Requisitos Mínimos de Información Marginal. Recuerden, mi mapa, ¿qué elementos tenía? 2. Cuerpo del mapa, las coberturas de mi interés, lo que estoy mostrando, y la información marginal. Esta información marginal son los elementos que van a hacer que mi mapa sea leíble, que sea comprensible, que pueda ser utilizado por diferentes actores. Así que aquí viene justamente la idea, y como ustedes pueden leer, esta no es una norma de cumplimiento estricto, no es una norma de mando y control. Esto es una guía. Lo que se busca es que la información geoespacial que vaya a ser presentada a través de un mapa tenga elementos básicos, elementos mínimos, dependiendo del contexto y del tipo de mapa. Recuerden que yo les decía que el producto general se llama mapa, pero ese mapa, dependiendo de sus características y dependiendo de su escala, puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, los mapas base, que pueden inclusive llamarse cartas topográficas u hojas topográficas si tienen ciertos contextos. Tengo los famosos planos, que también son mapas, por así entenderlo de forma general, pero de ciertas características y en cierto contexto. De igual manera, les decía, un croquis puede ser considerado un mapa, sí, pero ¿qué? Es un mapa no oficial, es un mapa referencial, sin escala, por ejemplo. Entonces ya debemos tener las cosas, cómo lo vamos a ir presentando, las cosas cómo van a quedar claras. Entonces, nosotros tenemos aquí totalmente claro que estos requisitos mínimos de información marginal, lo que me están especificando es qué elementos debería tener al menos mi cartografía. Y esos elementos que al menos debería tener mi cartografía van a ser los que me van a permitir que sea leíble. Les voy a poner en este caso el criterio que utiliza Semplades a través del CONAGE para los requisitos mínimos de información marginal en Ecuador. Le voy a hacer grande la pantalla para que ustedes lo puedan observar. Estos son los elementos mínimos que se indica que debería tener en este caso los mapas en Ecuador. Vemos que nos queda totalmente claro el país y la escala numérica, el nombre, la nomenclatura de hojas temáticas en el caso de que mi cartografía forme parte de un elemento mucho más grande y que por la escala ha sido dividido, por ejemplo, como son las hojas topográficas o cartas topográficas. Me indica que debe tener un norte geográfico, todo lo que es cuerpo del mapa que yo ya les había dicho. El cuerpo de mapa obviamente debe tener coordenadas para que pueda ser legible. Muchas veces estas coordenadas inclusive se utilizan otros mecanismos de visualización, como pueden ser las famosas grillas o cuadrículas, que ustedes también ya han visto. Y la leyenda, en el caso de que sea cartografía temática, se pone leyenda. Y miren, les pongo un ejemplo. Como ustedes ven, está ocupado el 100% de la hoja. Es decir, este era el cuarto, me dieron a mí ese cuarto, ahí ubiqué la cama, la cómoda y todos los componentes que yo tengo. De igual manera, la cartografía debería quedar distribuida de forma adecuada a lo largo de todo el lienzo que yo tengo, que no necesariamente es una hoja de papel. Recuerden que la neocartografía ya no es impresa. Puedo tener yo inclusive la zona de la pantalla en la que yo voy a presentar justamente mi cartografía. Y aquí viene la parte importante. Mi pregunta es, ¿toda la cartografía tiene leyenda? No. La cartografía temática tiene leyenda. Cartografía base, por ejemplo, no tiene leyenda. Un plano topográfico no tiene leyenda. En su lugar, en la zona de la leyenda, ¿qué se utiliza? Es muy común aquí en Catastro, en el Distrito Metropolitano de Quito, que vuelvo y repito, ocupa una proyección diferente, por ejemplo. No utiliza la proyección UTM, utiliza la proyección TM. Así que las coordenadas son coordenadas rectangulares proyectadas, pero en TM Quito, que es una modificación de la UTM, y muchas jurisdicciones tienen en este caso diferentes modificaciones de las proyecciones cartográficas que se hacen.
En vez de la leyenda, acá en el Distrito Metropolitano de Quito, se utiliza sellos municipales. Tú cuando presentas, obviamente, un plano topográfico, este plano topográfico debe ser validado por la autoridad para que pueda ser utilizado en catastro urbano. Así que en vez de leyenda, por ejemplo, ahí se ponen sellos municipales, es donde te van poniendo los sellos de aprobación de tu cartografía. Vamos abajo, signos y símbolos convencionales, la famosa simbología del mapa, mapa de ubicación, escala numérica, parámetros de referencia geodésicos, notas y diagramas de compilación. Guía de elevación, ojo, la guía de elevación no es obligatorio en todos los tipos de cartografía, únicamente en la cartografía altimétrica, cartografía en este caso que tiene, vuelvo y repito, alturas, elevaciones. Si no tienes elevaciones, no es necesario poner una guía de elevación, ¿ok? La tarjeta, obviamente, y el código de barras. De igual manera, el código de barras no es obligatorio. Es si es que quieres hacer una distribución masiva y si tú tienes una consideración de control de hojas a través de códigos de barras. Caso contrario, tú deberías eliminar eso. Ahora, muy bonito y muy lindo tener un mapa en horizontal. Claro, esto me aplica, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? Ecuador, sí, es casi, por así decirlo, un triángulo, entonces me da lo mismo ponerle Ecuador de forma vertical o de forma horizontal. Si quiero revisar y darle más contexto a Ecuador, porque tengo las Islas Galápagos y me toca incorporar las Islas Galápagos también en el cuerpo del mapa, pues se hace más horizontal que vertical. Entonces, qué bien verle al mapa de esta manera. Pero, ¿qué pasa si estoy en Chile? Miren ustedes el mapa y pongan en este caso sus manos y digan, a ver, Chile es alargado. Yo pongo Chile en el centro del mapa, pero ¿qué se va a ver a la izquierda y qué se va a ver a la derecha? Si yo le pongo al mapa en este formato horizontal y en la zona del cuerpo del mapa le pongo a Chile, estoy más que seguro que de paso, ¿por qué no haces la cartografía de Argentina? ¿Sí o no? Si yo marco aquí Chile, inmediatamente también se va a ver en su totalidad Argentina, así que también puedes hacer tranquilamente la cartografía de los dos países, hacer cartografía binacional. ¿Cómo se gestiona esto? Recuerden que esto es una guía, no es una norma, no es una obligación a rajatabla que yo debo utilizar. Y ahí nosotros debemos considerar el hecho específico de que yo puedo rotar o puedo mover la posición específica de cada uno de estos elementos. La idea es que todo sea con base a un contexto y a una norma visual, por así decirlo. No pueden quedar espacios vacíos. Imagínense, se me ocurre quitar leyenda y dejo ese espacio en blanco. Se me ocurre quitar el mapa de ubicación por de situación y dejo ese espacio en blanco. No está bien diagramado. Debo utilizar la totalidad de la información. Así que la recomendación, si yo quiero hacer un mapa de Chile, obviamente, ¿qué es lo que deberé hacer? Pues utilizar formato vertical y de esa manera puedo ocupar una zona más larga del cuerpo del mapa en el cual van a estar todas las coberturas que están representando en este caso la variable ambiental o del espacio geográfico que yo quiera mapear en el caso de Chile. Ok, entonces, vamos entendiendo algo muy importante. La escala numérica que ustedes ven arriba y la escala el 4.2, país y escala numérica, y un 4.8 que ven en la parte de abajo, también debe ser considerada como escala gráfica. En este caso, esa escala gráfica tiene una relación y ustedes tuvieron la oportunidad de ver en los datos y en la información que existen, la escala se puede presentar de tres formas. Tengo en este caso escala numérica, escala gráfica, escala declarada. Pero ojo, estas tres escalas pertenecen a un único tipo de escala que se llama escala de visualización. Es decir, es la escala de impresión o la escala de visión que yo voy a tener en mi mapa. Pero cuando yo hago cartografía, y esto es lo que quiero que ustedes tengan claro, realmente existen tres escalas. La primera escala es la escala de los datos. Y yo debo entender que este es un proceso jerárquico. La limitación de la escala de mi producto está en función de la menor escala de mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer un análisis de escala con datos de escala 5.000, 10.000 y por ahí me conseguí solletas de escala 1, 500.000. Inmediatamente mi mapa, ¿cuál es la limitación de la escala de mi mapa? No es 1 5.000, no es 1 10.000, es 1 500.000, porque esa es la variable limitante que le estás dando a tu mapa. Inmediatamente, si tú utilizaste en tu mapa, en tu desarrollo lógico del SIG, una escala diferente, y si esta escala es restrictiva, es decir, es una escala menor, inmediatamente todo tu mapa se convirtió a esa escala. Eso es algo muy importante que nosotros debemos tener claro, porque es, vuelvo y repito, chistoso, gracioso. Hay personas que trabajan con escala 5.000, 5.000, 5.000, y por ahí tuvieron que hacer un cruce con isoyetas, isotermas o algo a otra escala 100.000, 1 250.000, y siguen creyendo que su mapa es de escala 1 5.000.
Eso es totalmente falso. Inmediatamente su producto perdió, ¿qué cosa? Esa escala original, y su producto se convierte en una escala restrictiva 1.100.000, 1.500.000, por ejemplo. Así que lo primero que yo debo considerar es la escala de los datos. Segundo es la escala de trabajo. Y esa escala de trabajo es la que yo le conozco como la escala de limitación. Es la escala real de la limitación de mi mapa. ¿Para qué me va a servir mi mapa? Es decir, el contexto del trabajo en el que yo estoy haciendo y para lo que sirve del trabajo mi mapa es eso. Por ejemplo, yo puedo tener datos 5.000 y hacer un mapa en escala de trabajo 1.25.000. Y por necesidades de impresión, y ahí viene esta escala que es la que se coloca, ahí vienen las 3 escalas, se utiliza una escala 1.10.000. Y recuerden que lo único que hice es hacer un zoom in o un zoom out. Pero la limitación del mapa está dada por la escala del trabajo. Así que, por favor, ustedes cuando vean escala en un mapa, deben tener claro que esa escala del mapa que están viendo solo es la escala de visualización. La limitación real de su mapa debe estar declarada en la tarjeta. En la tarjeta es donde se deben declarar las fuentes, qué tipo de datos utilizaron, lo que te está dando la escala de los datos, y también la escala de trabajo. ¿A qué escala se puede utilizar o se puede trabajar con esta cartografía? Y finalmente es esa escala de visualización. Tener muchísimo cuidado con eso. Nosotros entonces tenemos estos 3 tipos de escala. Escala de los datos, escala de trabajo y escala de visualización. La escala de visualización solo puede ser un zoom in, un zoom out, dependiendo en este caso de las características. Pero la escala real que me va a decir las precisiones de mi cartografía es la escala de trabajo. Así que mucho cuidado con eso, porque las escalas que ustedes están viendo que se declaran en el mapa, en el layout del mapa, son estos tipos de escala que son escala visual, únicamente visual. Ahí la importancia de la tarjeta. En la tarjeta hay que declarar fuente y aparte donde viene la escala de los datos y la escala de trabajo, muy importante. ¿Qué va en notas y diagramas de compilación? Por ejemplo, en notas y diagramas de compilación, de forma específica va el cómo se hizo el mapa. Por ejemplo, les pongo un criterio. Voy a hacer un mapa de isotermas. Yo para eso tengo los diferentes puntos de las estaciones meteorológicas que toman en este caso de los datos de temperatura y cada uno de esos me reporta, por ejemplo, la temperatura media anual. Así que voy a hacer un mapa de temperaturas medias anuales. Listo, hasta ahí perfecto. Yo debo ocupar un método de interpolación y ya habíamos hablado de eso de geoestadística, que es algo muy importante que ustedes deben conocer y manejar muy bien. Muchos creen que hay que utilizar Kriging así porque sí, y Kriging tiene ciertas limitaciones, tiene 2 limitaciones básicas. Número 1, aplica en este caso matriz covarianza o semivariograma. El semivariograma se puede calcular con cualquier tipo de datos, pero la idea es que el semivariograma debe cumplir ciertos modelos, exponencial, circular. Si no cumple esto, yo no puedo aplicar Kriging. Y número 2, yo necesito tener al menos 32 datos para que se puedan cumplir normas estadísticas específicamente de la TD Student y se pueda calcular, en este caso, la probabilidad adecuada en la distribución espacial de los nuevos datos que yo estoy obteniendo. Si yo solo tengo 10 datos y alguien me dijo que puedo aplicar Kriging porque es el mejor método, claro, yo bien mandado voy y pongo next, next, next y les apuesto que el sistema les corre. Bonito, pero no es real. ¿Cuándo aplico spline? ¿Cuándo aplico IDW? ¿Cuándo aplico vecino natural? Entonces ahí viene la importancia de la geoestadística, que era algo que yo les estaba comentando el día de ayer. Ahora, en notas y diagrama de compilación viene esta declaración. Tú ves un mapa de isoyetas, isotermas o algo que tú hiciste y en notas y diagramas de compilación tú debes declarar el proceso que utilizaste para generar. Digamos que yo voy a hacer un mapa de zonas de amenaza de deslaves, por ejemplo, movimientos en masa. En notas y diagramas de compilación yo ahí deberé declarar qué cosa, la metodología aplicada. Se aplicó SATI, se aplicó FUSI, ¿qué se aplicó específicamente para poder realizar en este caso esta cartografía? Ahí va en notas y diagramas de compilación. Así que mucho cuidado. En el nombre del mapa, ahí vienen la gran mayoría de errores. Todo el mundo ha leído un mapa que dice mapa de tal cosa. Ese es el peor error que se puede cometer. Eso no es obvio que es un mapa. La cartografía no puede estar declarada con el mismo nombre, mapa de. Existen los estándares aquí en Ecuador en los cuales se debe declarar la zona de estudio y la temática. Por ejemplo, si yo voy a hacer cartografía de hidrografía del Yasuní, del Parque Nacional Yasuní, uno de los hotspots de vida silvestre, yo deberé poner Parque Nacional Yasuní, raya, hidrografía. Esa es la forma adecuada de llamar a mi mapa.
Si mi mapa es de cartografía base, no es necesario poner en este caso raya cartografía base. Simplemente se declara el nombre del lugar específico y se puede poner en este caso, en todo caso, si se requiere ser más específico, cartografía base. Por eso las cartas topográficas aquí en Ecuador no tienen nada más que el nombre. Por ejemplo, la carta topográfica de Sangolquí dice ¿qué cosa? Sangolquí, nada más. Entonces, esa es una de las consideraciones que deberíamos nosotros tener claro. Ok, nos vamos a salir en este caso de la presentación, vamos a ir al ArcGIS y vamos a ver, generalmente todos nosotros tenemos cuando abrimos el ArcGIS este diagrama que nos sale justamente y nos empieza a decir, este diálogo nos dice, ¿cómo quieres empezar? ¿Quieres abrir un proyecto que ya has hecho, no has hecho? Y yo me voy a ir abajo y voy a ver plantillas. Y voy a hacer clic en templates, que son las plantillas, y veo que empieza a cargar. Y bueno, aquí me empieza a poner diferentes tipos de plantillas, pero aquí me voy a los que dicen layouts tradicionales, plantillas tradicionales. Y miren, ¿qué es lo que estoy viendo ahí? Lo que ustedes están observando, aquí específicamente, ¿qué es? Si ustedes se dan cuenta. Lo que están ustedes observando no es nada más que diagramaciones previas que existen según cierta normativa. Por ejemplo, para trabajos militares tengo el Military Portrait, tengo yo. Si quiero hacer cartografía militar, pues ocuparé en ese caso, según la normativa norteamericana, ocuparé en ese caso ese layout, esa diagramación. Si yo quiero hacer un mapa utilitario, aplicaré aquí. Si se dan cuenta que se relaciona muchísimo con esto. Son ustedes, dependiendo en este caso de su contexto y de lo que quieren mostrar, qué layout, qué diagrama es el que voy a ocupar, ¿ok? Nosotros vamos a empezar desde cero y vamos a hacer una réplica de este layout y vamos a generar un pequeño mapa. La invitación para el día de mañana, vamos a utilizar este contexto para generar un pequeño mapa. Vuelvo y repito, también tienen a disposición estos mapas si ustedes quieren trabajar inmediatamente. Por ejemplo, solo pongo OK, inmediatamente ya me va a salir el diagrama del layout para poder empezar a trabajar. Vuelvo y repito, mi computadora se demora bastante, está bastante saturada la computadora. Cabe recalcar que es una i7 de 16 GB en RAM y 2 GB de video dedicada. Veo que a veces se complica. Mire, me queda listo el layout. Y yo con eso puedo ir incorporando, ¿qué cosa? En la tabla de contenidos de elementos. Esto es lo que vamos a hacer el día de mañana, pero vamos a hacer una construcción desde cero con algunos tips que aprendí, sobre todo en la maestría, que tuve la oportunidad de seguir, en la maestría de Sistemas de Información Geográfica. Aprendimos varios tips de cómo gestionar, cómo organizar mejor el mapa, que se vea mucho mejor. La invitación para el día de mañana es la siguiente. Miren, yo voy a hacer un mapa de la División Provincial de Ecuador. Un mapa de la División Provincial de Ecuador con todos los elementos que debería contener. Mi invitación es que el día de mañana ustedes, ojo, si quieren ustedes tienen ahí la división por provincias de Ecuador que les compartí, está en la lección 4, está para que ustedes puedan descargarse ahí, está como un archivo .zip. Pero si ustedes, les invito a que hagan esto, es un curso internacional, así que por favor demuestren, vayan viendo ustedes, descarguen información, vayan y busquen la infraestructura de datos espaciales de su país y cuáles son los mecanismos de descarga de esa información. Y es obvio que debe haber esta división administrativa política global de su país, a través de estados o provincias, como se maneja en el contexto de cada uno de sus países. Por ejemplo, en el caso de Ecuador es provincias. Entonces, es por ese motivo que nosotros el día de mañana utilizaremos el shape, la cobertura de provincias de Ecuador. Pero la invitación que yo les hago a todos ustedes es que se descarguen, por favor. Vayan y busquen esos repositorios que sí existen. Busquen ese repositorio donde esté la división política de su país. Y vamos a hacer el mapa justamente de su país. Vamos a hacer con todas las de ley y que ustedes tengan claro ya cómo se hace la diagramación. Algo así como lo que hicieron con Dani en QuantumGIS, lo vamos a hacer en ArcGIS. Vuelvo y repito, esto muchos de ustedes lo manejan muchísimo mejor que yo. La idea es que todos debemos nivelar el conocimiento que estamos, porque recuerden que uno de los puntos de este curso es que no era necesario el conocimiento de sistemas de información geográfica para poder acceder a este curso. Tenemos ya el hecho de varios reportes de algunos estudiantes que tienen ciertas dificultades en el manejo, obviamente, del software, en el manejo, aparte de eso, de todo lo que es tecnologías de la información inclusive, pero se está solventando, se está tratando de solventar. Así que, por favor, el día de mañana, vuelvo y repito, arrancamos a las 3 de la tarde, vamos a tener preparado, vuelvo y repito, abierto el ArcMap. Aparte de eso, vamos a tener ya la cartografía base que vamos a utilizar. Y la idea, vuelvo y repito, mañana es construir esta cartografía. Construiremos esta cartografía y quedaremos listos para ya poder entrar a ¿qué?
a nuestra lección 2, que como ustedes pueden ver y la pueden ir adelantando, únicamente es terminología. Terminología que se utiliza en la parte de gestión de riesgo. Entender qué es un evento, qué es una consecuencia, qué es un desastre. Están los tres íntimamente relacionados. Qué es una amenaza, que la amenaza está relacionada con un causante de riesgo y nosotros debemos ir determinando luego qué es la vulnerabilidad, ¿ok? Qué es el riesgo, qué es el desastre, qué es la amenaza. Ustedes tienen ya esa información, qué es un evento desencadenante, qué es un evento consecuente, absolutamente toda esa información, que ustedes lo tengan claro, porque de esto van a ir ustedes hablando a lo largo del resto de módulos. Recuerden que esta es una introducción al manejo del software para la generación de cartografía de gestión de riesgo. Entonces, ya la unidad 3 y la unidad 4, que la veremos el jueves, viernes, sábado y domingo, ya vamos a hacer con un trabajo adicional. Aquí la recomendación es que tengan ustedes disponible hojas de cálculo, específicamente pueden utilizar Excel, los que tengan OpenWord creo que se llama, OpenOffice se conoce, ustedes igual tienen ahí hojas de cálculo, no es necesario trabajar obviamente con Word, así que ustedes ahí van a poder, vuelvo y repito, hacer cálculos. Esto sí es muy importante, vamos a hacer cálculos en la computadora, así que por favor tener también software ¿de qué? De hojas de cálculo, ¿ok? Vamos a trabajar con matrices, son métodos en los cuales vamos a entrelazar matrices. Les invito entonces que ya empiecen con la lectura de su lección 2, es terminología, y si quieren ya inclusive la lección 3. Vamos a hacer rápidamente el día jueves un análisis de la lección 3, en la cual ustedes van a poder descargar imágenes satelitales y vamos a poder hacer un mapa de zonas de riesgo, por ejemplo, con estas imágenes satelitales, ¿ok? Bueno, siendo en este caso las 4 y 6 de la tarde, me despido con todos, les agradezco. Este video va a ser subido, esperemos que el día de hoy, a más tardar en el repositorio del curso, en el Moodle, para que esté disponible el acceso a cualquier persona. Recuerden lo importante que habíamos hablado de hoy, la escala, la precisión y los diferentes tipos de escala que existen, aparte de la diagramación del mapa. Recuerden los diferentes tipos de escala, escala de los datos, escala de trabajo y finalmente escala de visualización. Esa escala de visualización no confiarse, porque simplemente es un zoom in o un zoom out que estamos haciendo. Entonces les agradezco muchísimo por su participación. Quedamos en contacto. Claro, ¿alguien tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta. Claro. Sí, con respecto a la tarea 2, estaba revisándola y hay una parte en que dice enumeré los tipos de vulnerabilidad existentes según Jimdo. Pero en el PDF que nos pasó está solo los ejemplos de los tipos de riesgos. Exacto, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, es riesgos, no vulnerabilidad. No, nosotros lo que debemos tener aquí claro es que debemos buscar, debemos googlear, si nos queda la duda. Recuerden que existe una clasificación de la vulnerabilidad. Sí, encontré 4, estructural, no estructural, funcional y operativa, y sísmica. Exacto. Encontré una tipo de vulnerabilidad. Entonces perfecto. Ahí lo que debemos hacer es declarar justamente la fuente. Y esa es la parte interesante. Miren, y me pasa a mí como docente, y nos pasa muchísimo a muchos docentes, y a veces viene inclusive la ética profesional, ¿no? Y no les daría eso a su profe. Es lo que generalmente pasa, ¿no? Con un módulo o el otro módulo. Ustedes les debió haber pasado en la universidad. Lo que resulta es que tal vez el profe sí les dio, pero les dio con base a qué, a otro autor. Y por eso es la importancia de manejar los autores y de declarar los autores. Un docente puede creer que está bien, pero porque se está refiriendo a un autor. Y puede considerar que otra persona, otro docente está mal, pero tal vez el otro se refirió a otro autor. Y ahí viene la parte importante de esa declaratoria que se debería utilizar. Entonces, lo que yo les invito es hacer esa declaratoria colocando la fuente de la cual ustedes se están sacando. Recuerden que la información no es única. De igual manera, la estructuración de la cartografía, ustedes, por ejemplo, en los diagramas de compilación deberían ponerme, si es que ustedes encuentran la normativa de su país, que sería lo adecuado, y ustedes encuentran la normativa, por ejemplo, ya no vienen a ser estándares, requisitos mínimos de información establecido por las EMPLADES. En otro país se puede tener otro nombre y la institución sea totalmente distinta. Entonces, ahí les invito a eso. Vamos desarrollando el conocimiento. Les invito también que vayan leyendo justamente esta lección 2. La idea era leer lección 1. Si tienen alguna duda, por favor, de la lección 1 el día de mañana, la lección 2, sí, la podemos empezar a manejar, pero prefiero ir por pasos.
Si bien están todas las lecciones disponibles, a diferencia del módulo 1, están todas las lecciones disponibles para que ustedes las puedan revisar, sí preferiría que ustedes vayan haciendo, en este caso, un trabajo, un barrido paulatino. No he recibido tampoco ningún comentario, tal vez, de la lección 1, así que les invito a eso. La idea es que estas lecciones sean más para aclarar cualquier duda. Ahorita, por la temática, la lección del día de hoy y la lección del día de mañana va a ser el desarrollo de un layout de un mapa, pero vuelvo y repito, como muchos de ustedes ya son expertos en esto, ocupemos ese tiempo también para tener estas dudas. Muchísimas gracias por tu inquietud, y entonces vamos también desarrollando eso el día de mañana. Les invito, por favor, que si tienen alguna duda, aquí les voy a plantear una idea. ¿Les parece si a mitad del curso, lastimosamente en el inicio, generalmente, y perdón, ya les tengo hasta un poco identificados, Alexander y Joana son los primeros que se conectan. La idea es que, obviamente, vamos a perder un poco de tiempo si es que solo hacemos un curso dedicado a las dos personas. Yo entiendo por el horario que muchos se están incorporando más tarde. Resulta también, entonces, la necesidad que vamos a plantear. ¿Les parece si el día de mañana, a las 15 horas 30 minutos, dejamos de hacer lo que estemos y atendemos preguntas? Que cada quien vaya haciendo preguntas y de esa manera nosotros vamos solventando cualquier duda o inquietud que tengan de la lección 1 y la lección 2. Quiero que primero nos dediquemos en esa parte a la lección 1 y la lección 2 para poder seguir avanzando. Entonces, según el módulo que habíamos dicho, el día de mañana terminamos de hacer el layout, ejecutamos el layout en el ArcGIS y empezamos con las dudas de la lección 2. Como no he tenido dudas puntuales de la lección 1, espero en este caso que el día de mañana sí lo haga. Sobre todo, me gustaría que nos cuenten las experiencias que van teniendo ustedes con respecto a esta estandarización de la información en cada uno de sus contextos. Les digo, en Ecuador funciona de esta forma, pero sí me gustaría, por ejemplo, saber en Colombia cuál es el contexto. Costa Rica, tenemos participantes de otros países que nos vayan comentando cuáles son estos diferentes contextos de estandarización de la información y qué debería tener el mapa o la cartografía que estemos generando según estos contextos específicos.